Muchísimas gracias, Héctor. Para mí es un gusto estar con ustedes esta noche en este nuevo diplomado que la Academia de Líderes Católicos ofrece. Yo he sido alumna de la Academia y bueno, he quedado muy entusiasmada con el modo en que la Academia organiza los cursos, ofrece las temáticas y el compromiso que tiene. Así que muchísimas gracias y también para compartir este panel con el padre Francisco Alaña, un honor para mí. Bien, bueno, me propusieron hablar sobre la emergencia educativa y el pacto educativo global, tema que verdaderamente me atraviesa, porque creo que la convocatoria que ha hecho nuestro Papa Francisco es absolutamente oportuna, pertinente, abierta, rica y tiene un contenido importantísimo para que trabajemos, para que profundicemos, para que nos metamos y nos zambullamos en ese proyecto educativo que el Papa quiere que, bueno, tomemos para revertir la crisis educativa del tiempo que se ha visto totalmente agravada por la problemática de la pandemia. Así que bueno, yo les voy a compartir algunas ideas que en realidad son las mismas palabras del Papa Francisco. Verdaderamente creo que a veces leyéndolo no habría que decir nada más, así que simplemente me quiero compartir con ustedes en esta noche esta reflexión y que reflexionemos juntos acerca de cómo profundizar estas ideas y cómo trabajarlas, hacerlas realidad en nuestros establecimientos educativos y en toda acción educativa que emprendamos, porque no solamente educamos formalmente en los colegios y en las universidades, sino que nuestra vida misma puede ser una clase o puede ser motivo de educación, cuando abrazamos al otro y nos proponemos ofrecerle la buena nueva, ¿no? Ahora bien, el desafío del tiempo que hoy se nos presenta es un reto, ¿no? Y dicen los cientistas en educación que es un reto sistémico, porque en realidad no es un reto que nos desafía solo individualmente, sino que desafía a todo el sistema educativo pensado como comunidad y donde estamos involucrados todas las fuerzas vivas de la sociedad. O sea, aquí estamos involucrados gobiernos, ciudadanías, instituciones públicas, privadas y todos los actores del mundo educativo. Este reto, o sea, nos involucra a todos para que veamos cómo nos integramos, cómo mejoramos la educación, cómo abrazamos todas las realidades que nos plantea el universo a trabajar, a educar. Por eso me gusta, si bien partimos de una crisis, mirar esta crisis con los ojos que lo hace Francisco, ¿no? Pensando y recalcando esta idea de que la educación es un acto de esperanza, nos dice Francisco al lanzar el pacto en octubre de 2020. La primera idea que Francisco en realidad va a trabajar en diciembre de 2020, cuando lo relanza, es que no existe la educación estática, ¿no? Que esta idea de que la educación es un acto de esperanza implica la solidaridad generacional o intergeneracional, podríamos decir, y esa solidaridad debe producir esperanza. ¿Qué es la esperanza? Es ese impulso que nos invita a no quedarnos sentados o de manera pasiva, sino a transitar las realidades con una idea de victoria, ¿no? ¿Y cuál es nuestra idea de victoria? La idea de que queremos acercar el corazón de Jesús a nuestros hermanos y que esa sea respuesta a nuestro tiempo, ¿no? Que padece de tantas heridas, de tantos dolores. En realidad, el mismo Papa dice, en realidad el pacto educativo mundial se ha quebrado. ¿Qué quiere decir con esto? Que en realidad la educación está vista como muy individualmente, aisladamente, nos cuesta cooperar, hemos visto como grandes brechas. En mi país la expresión brecha está como muy a flor de piel, ¿no?
o pensamos, o somos liberales o no somos liberales, o pensamos en la educación privada y creemos que le compite a la educación pública, o que la educación pública está en contra de la educación privada, y no vemos los procesos integralmente, ¿no? Esta realidad se pone de manifiesto y todavía se agudiza con la problemática de la pandemia, y las interrupciones que cantidad de niños y jóvenes han sufrido en su proceso educativo, ¿no? Se piensa en cientos de millones de niños que quedaron atrás, y fuera de oportunidades de desarrollo social y cognitivo. ¿Por qué? Porque estamos pensando en la educación como un instrumento de movilidad social, como un instrumento de integración de las sociedades. Y por eso esta crisis biológica, psíquica, económica, empeoró la situación que ya venía compleja, o la emergencia educativa ya estaba planteada antes por las crisis políticas y las crisis sociales aparejadas, y justamente estas brechas que se dan en muchas de nuestras sociedades, ¿no? Por eso Francisco nos dice: les agradezco, y les dice a los dirigentes que concurrieron a dos reuniones muy importantes que se hicieron en 2020, en octubre y en diciembre de 2020, donde se unió la idea del Pacto Educativo Global a los objetivos del milenio, y el Papa nos dice: les agradezco que quieran hacer crecer las esperanzas y planes compartidos, y ahí define una educación con algunos objetivos bien claritos, que después el mismo pacto en su contenido va a desgranar o va a centralizar. Por un lado, la educación que fomente la trascendencia de la persona humana, no la persona humana como un engranaje o una parte de la producción o de objetivos, vaya a saber cuáles, sino como centro, ¿no? Él dice: la educación necesita poner a la persona en el centro, y junto con la persona aspirar a un desarrollo humano integral y sostenible. Integral, digamos, que vincule todas los componentes de nuestra personalidad, de nuestras comunidades, y sostenible, ¿no? Esto es bien coherente con todo el mundo de pensamiento de Francisco, que se reveló tanto en Laudato Si como en Fratelli Tutti y Evangelii Gaudium. O sea, él habla de un diálogo intercultural y religioso. Digamos, que la educación penetre y viabilice ese diálogo entre diferentes culturas, inclusive entre las diferentes religiones. Que intente salvaguardar el planeta con este grito de necesidad que el planeta, digamos, está expresando con todo lo que ha sucedido con la pandemia y con las catástrofes que estamos viendo por el calentamiento global, y que además la educación fomente y genere encuentros por la paz y la apertura a Dios. Un poco lo que estamos viviendo es porque el hombre no ha perdido esa idea del encuentro con Dios, con lo trascendente, con lo que verdaderamente moviliza y enaltece, ¿no? Por eso él dice en diciembre de 2020: es necesario garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad. Fíjense qué interesante, inclusiva, o sea, para todos. La educación tiene que llegar a todos. Y la educación no es aculturización, sino es comprender la cultura e integrar la cultura a las necesidades de nuestro tiempo. Equitativa y de calidad. Equitativa, esto habla de la igualdad de oportunidades, que todos tengan la posibilidad de acceso a la educación y de prosperar y desarrollar en todos sus niveles. Y también de calidad, esto es que nos merecemos, que necesitamos una educación profunda, que aborde las problemáticas, que genere conocimiento, que genere también integración entre cultura y vida, tecnología y cultura, ciencia y desarrollo. Y esta idea de que esto debe ser para todos, ¿no? Dice Francisco: permítanme decirles que espero que ustedes sean los poetas de una nueva belleza humana, de una belleza fraterna y amigable, como la salvaguarda
de la tierra que pisamos. Qué hermosas palabras, ¿no? Que los que somos agentes de educación nos constituyamos en poetas de una nueva belleza humana. Esta nueva belleza donde nos reconocemos, donde nos apreciamos, donde nos valoramos unos a otros. Y este grito permanente de Francisco: no se olviden de los ancianos y de los abuelos portadores de los valores humanos más decisivos, ¿no? Cuando él habla de superar la cultura del descarte, habla de integrar a los ancianos a toda experiencia humana, no dejarlos como el residuo de nuestra sociedad, sino muy por el contrario, aprovechar su sabiduría, y él dice las raíces, ¿no?, que nos enseñan los abuelos, porque son los portadores de valores los más decisivos. Entonces, bueno, desde el aula magna de la Universidad Lateranense en Roma, promoviendo un encuentro que se hizo, organizado por la Congregación de Educación Católica, el Papa lanza el Pacto Educativo Global. Vamos a ver si lo podemos ver en sus propias palabras. Ya hasta ahora estamos un poco cansados, creo que es bueno compartir un video que por ahí nos va a dinamizar un poquitito este momento. Noi riteniamo che l'educazione è una delle vie più efficaci per umanizzare il mondo e la storia. L'educazione è soprattutto una questione di amore e di responsabilità che si trasmette nel tempo di generazione in generazione. L'educazione quindi si propone come il naturale antidoto alla cultura individualistica che a volte degenera in vero e proprio culto del io e nel privato dell'indifferenza. Il nostro futuro non può essere la divisione, l'impoverimento delle facoltà di pensiero e di immaginazione, di ascolto, di dialogo e di mutua comprensione. Il nostro futuro non può essere questo. Oggi c'è bisogno di una rinnovata stagione di impegno educativo che coinvolga tutte le componenti della società. Yo creo que las palabras de Francisco son absolutamente claras, y nos regalan justamente esta idea que nos involucra a todos en este pacto educativo global. A ver, aguárdenme un segundito porque me parece que se disparó por lo menos el audio de otro video, Un segundito. Sí, ahí lo apagamos. Bien. Disculpen. Les decía entonces que en palabras del mismo Francisco, el reto de este pacto educativo global nos involucra a todos en un gran esfuerzo, dice, por promover la educación. En realidad, él plantea que justamente la pandemia viene a haber generado una grieta mayor entre aquellos que pudieron acceder a la educación por internet o a la educación telemática o a través de los medios informáticos, y muchos que quedaron afuera, que no pudieron subirse a ese proceso porque no tenían acceso a internet, porque no tienen equipamiento, y esto hace que se piense en que hay más de 10 millones de niños que podrían haber quedado afuera, ¿no? Por eso él plantea un nuevo modelo cultural, o la necesidad de llegar a un nuevo modelo cultural que respete y proteja la dignidad de la persona humana, porque es lo que, al entender del Papa, está en crisis, ¿no? Y que realmente es lo que deberíamos defender, la dignidad de la persona humana por sobre todo. Por eso nos dice, también somos conscientes de que un camino de vida necesita una esperanza basada en la solidaridad.
y que todo cambio requiere de una trayectoria educativa para construir nuevos paradigmas capaces de responder a los desafíos y a la emergencia del mundo contemporáneo, para comprender y encontrar soluciones a las necesidades de cada generación y para hacer que la humanidad florezca hoy y mañana. Fíjense qué interesante, cada uno de los números de este lanzamiento merecería un curso para trabajar sobre cada uno de estos ítems, ¿no? La esperanza él la centra o la basa en la solidaridad, no en el individualismo. El mirarnos los unos a los otros, en comprendernos los unos a los otros, y esa solidaridad debe transferirse a las trayectorias educativas. O sea, en el fondo lo que plantea en Fratelli Tutti, ¿no? Que es educar para la solidaridad, aprender la solidaridad, ¿no? Ese aprendizaje se aprende en la familia, se aprende en las comunidades de base, se aprende en las comunidades educativas, se aprende en la ayuda mutua de unos para con otros, ¿no? Y solamente desde allí se puede entender que la humanidad pueda plantearse el hoy y el mañana. O sea, no hay hoy y mañana en el pensamiento de Francisco sin una educación basada en la idea de generar mayor dignidad, mayor solidaridad, mucho menos individualidad y mucho más compromiso con el otro. Por eso, qué interesante esta definición, la educación es sobre todo una cuestión de amor y de responsabilidad, que se transmite de generación en generación, por eso habla él de lo intergeneracional, ¿no? Como un antídoto natural a la cultura individualista que degenera un verdadero culto al yo y a la primacía de la indiferencia. Son palabras muy fuertes de Francisco, que no insiste solamente en el lanzamiento del Pacto Educativo Global, sino que forman parte integral de todo su pensamiento y de su misión, casi podríamos decir. Por eso lo dice con mucha claridad y mucha firmeza. Nuestro futuro no puede ser la división, no puede ser el empobrecimiento de las facultades del pensamiento, de la imaginación, y de la escucha y del diálogo y de la comprensión mutua. Nuestro futuro no puede ser eso, recalca. Hoy en día se necesita una etapa renovada de compromiso educativo que involucre todos los componentes de la sociedad. Por eso, en primer lugar, el pacto educativo nos involucra a todos, en todos los lugares en los que estemos, y sobre todo si somos líderes de alguna comunidad, si trabajamos liderando proyectos, tenemos que tener mucha conciencia sobre esta convocatoria que nos hace Francisco. Por eso llama a todas las partes del mundo, a todos los hombres y mujeres de la cultura, de la ciencia, del deporte, los artistas, los trabajadores de los medios de comunicación. Fíjense qué interesante, no le está hablando solamente a docentes, a educadores o a instituciones, ¿no? Habla a los hombres y a las mujeres de todos los ámbitos. Y qué interesantes las experiencias educativas a través del deporte, a través del arte, a través del mundo del trabajo, ¿no? Yo pienso todo lo que es el proyecto Escolas, tiene que ver con esta convocatoria de que lo que realmente educa son las experiencias educativas y no solamente la educación formal. ¿Y qué es una experiencia educativa? Donde se encuentran dos hermanos, donde uno transfiere pensamientos, ideas, conceptos, pero que se encuentra de verdad con el otro, que entra en sintonía, en empatía con el otro, ¿no? Y donde uno le puede transmitir al otro la propia riqueza, la riqueza que descubrió o que recibió en su historia de vida y en su formación. Por eso todos somos agentes de educación y todos estamos llamados a concientizar ese rol que nos cabe como líderes y aún sin ser líderes reconocidos o manifiestos, ¿no? A través del testimonio y del trabajo
y de la promoción de los valores que él mismo también señala, como el cuidado, la paz, la justicia, la bondad, la belleza, la aceptación de los otros y la hermandad. Por eso la aclaración casi que huelga, pero que él plantea, no se puede esperar todo de los que nos gobiernan, sería infantil pensar esto, ¿no? Todos disfrutamos de un espacio de corresponsabilidad capaz de iniciar y de generar nuevos procesos, nuevas transformaciones, y nos estamos llamados a ser parte activas en la rehabilitación de las sociedades heridas. Qué interesante eso, ¿no? Él cómo piensa o nos piensa como aquellos que sanamos, que curamos las heridas abiertas de nuestra sociedad. Por eso, y acá vamos al centro, al hueso del Pacto Educativo Global, que tiene varios puntos, yo quiero resaltar cada uno de ellos en este compromiso personal y conjunto. El primer punto es poner a la persona en el centro, ¿no? Su valor, su dignidad, su especificidad, podríamos decir la misión personal de cada uno, la originalidad, esto que todos sabemos de que Dios nos hizo únicos, irrepetibles, ha puesto talentos, realidades que ninguno de nosotros es fotocopia del otro, ni los hijos son iguales a sus padres, ni los hermanos son iguales entre sí, sino que cada uno tiene su propia belleza, su singularidad, ¿no? Y al mismo tiempo una capacidad de relacionarse con los demás y con la realidad que nos rodea, y nos invita a rechazar estos estilos de vida que favorecen esta cultura del derroche. Por eso el segundo punto del lanzamiento y el relanzamiento del Pacto Educativo Global, fíjense qué interesante, él mismo empieza a enseñarnos cómo generar esa dignidad, ¿no? Por un lado, escuchar la voz de los niños y de los jóvenes, a los que transmitimos valores y conocimientos, escucharlos, ¿no? Hoy se habla mucho en el mundo de los derechos, yo hago derecho de familia, y se habla siempre de escuchar a los niños y jóvenes, qué piensan ellos, qué anhelos tienen, qué inquietudes tienen, ¿no? Y dice, para construir juntos un futuro de justicia y de paz, una vida digna de cada persona. Por eso dice, fomentar la plena participación de las niñas en la educación. Y aquí toma la bandera de integrar a la mujer desde niña, ¿no? Reconocer su valía, la valía de toda su potencial, ¿no? Y también dice, ver en la familia el primer e indispensable educador. Me parece que es súper valioso esto que nos plantea el Papa, de pensar en la familia como educadora o, digamos, recobrar el valor que tiene la educación de los padres respecto de los hijos, y que no podemos descansar en el sistema, sino comprometernos realmente con la educación de valores que nuestros hijos implican, ¿no? Y acá quiero hacer una pequeña pausita del pensamiento del Papa. En la universidad nuestra hicimos hace muy poquito, con motivo de la Asamblea Latinoamericana, una encuesta a los jóvenes para ver qué buscaban en nuestro sistema educativo, y qué valores veían y en definitiva qué expectativas tenían sobre su propia educación. Y es muy interesante porque, consultados los jóvenes de educación media y de la universidad, el primer valor que rescataban era la solidaridad, el segundo la justicia, y el tercero el amor en tercer lugar, ¿no? Fíjense qué interesante, para las generaciones jóvenes, la educación primero, después la justicia y tercero el amor. Y cuando les preguntábamos qué buscaban en nuestro sistema, o sea, y teníamos predispuestas respuestas muy típicas, ¿no? Un título para trabajar, no sé, educación para cumplir con las expectativas de realización personal, pero también les preguntamos sobre el proyecto de vida. Y en un porcentaje muy interesante, nuestros estudiantes marcaron encontrarse con el proyecto de vida. Fíjense qué interesante, que es mucho más que encontrar un título.
o encontrar o transitar digamos, un trayecto educativo, encontrarse con el proyecto de vida. En el fondo es la propia justificación, que es lo que me justifica en este mundo el proyecto de vida, ¿no? Por eso me pareció súper interesante esto de escuchar a los jóvenes. Yo creo que las instituciones educativas tenemos que escuchar mucho más a los jóvenes, sus expectativas, sus anhelos, qué es lo que viven, qué es lo que necesitan, y empatizar mucho más con ese mundo de los jóvenes que tanto nos desafía y nos pone en crisis muchas veces, ¿no? Tres puntos más del Pacto Educativo Global. El Papa dice, educar y educarnos para acoger, abriéndonos a los demás, y sobre todo a los más vulnerables y marginados, para acoger, qué lindo, para alojar, ¿no? Hoy que se habla tanto del mundo como una casa, como un hogar, bueno, qué importante, educarnos para recibir a otros, y no en primer término con un sentido egoísta o individualista, ¿no? Que busca solamente satisfacer las necesidades propias. Y este es interesantísimo para las universidades, este punto. Comprometernos a estudiar para encontrar las formas de entender la economía, la política, el crecimiento, el progreso, para que estén verdaderamente al servicio del hombre y de toda la familia humana en la perspectiva de una ecología integral. Interesantísimo, porque también el Papa nos invita a revisar cómo estamos enseñando, ¿no? ¿Qué enseñamos? Y nos invita también a preguntarnos qué conocimientos producimos. Muchas veces los educadores solamente repetimos, ¿eh? y justamente renunciamos a la recreación del conocimiento, a la reflexión profunda, a explicarnos el porqué de las problemáticas que sufrimos. Y muchas veces la educación formalizada termina siendo superficializada, ¿no? Repetimos los que pensaron otros, de otros siglos, digamos, acríticamente, y a veces sin producir nuevas miradas que expliquen nuestra realidad, lo que estamos viviendo hoy, y sobre todo en la perspectiva de una ecología integral que también es necesario enseñar, ¿no? Así como es necesario enseñar la solidaridad, también muchos dicen la ecología tiene que ser transversal a todos los trayectos formativos, no solamente con una idea de cuidar el medio ambiente como algo desgajado de las personas, sino justamente el ambiente integrando a las personas y con una visión mucho más ecológica en cuanto holística, ¿no? Del sistema. Y el último punto va como cayendo de suyo, ¿no? Dice, el pacto nos invita a salvaguardar y a cultivar nuestra casa común, protegiéndola de la explotación de sus recursos, adoptando estilos de vida más sobrios y buscando el aprovechamiento integral de las energías renovables y respetuosas del entorno humano y natural, siguiendo los principios de la subsidiariedad y la solidaridad de la economía circular. Esta idea de educarnos entendiendo que vivimos todos en una casa común y que los problemas de uno, en definitiva, nos modifican o condicionan a todos los demás, ¿no? Muy interesante esta perspectiva, pensando, sobre todo me gusta recalcar esto de estilos de vida más sobrios. Ya muchos sociólogos nos adelantaban, los que han leído a Zygmunt Bauman, ¿no? En Vida de Consumo. Zygmunt Bauman dice, nos educamos a la manera del mercado, y nosotros mismos nos convertimos en objeto del mercado con nuestras profesiones, con nuestros quehaceres, y nos vendemos como objeto, ¿no? Digo, qué interesante, estilos de vida más sobrios que verdaderamente piensen qué es lo que es necesario consumir, y si esta vida de consumo frenético nos lleva a algo positivo, ¿no? Esa reflexión es como que tiene una respuesta en sí misma.
el Pacto Educativo Global, en definitiva, reposa sobre la doctrina social de la Iglesia, ¿no? Ese es el punto de referencia y el pensamiento, sobre todo, de los últimos papas, que nutren este pensamiento social, al cual seguramente se va a referir mucho más Francisco Alaña. Simplemente decir que, digamos, la doctrina social de la Iglesia es el piso, y qué interesante y qué desafío también a conocer y a profundizar todo lo que la Iglesia propone, más allá de la vinculación con la fe, digamos, o digamos, la fe en la vida, ¿no? Eh, para dar vida a nuestros países de origen, al proyecto educativo, invirtiendo las mejores energías e iniciando procesos creativos y transformadores en colaboración con la sociedad civil. Muy linda también una imagen que el Papa Francisco nos propone, donde habla de que es posible organizar una arquitectura de la paz, ¿no? Que la educación sería como uno de los pilares de esa arquitectura de la paz, en las que intervienen las diversas instituciones, las personas, y todo según su competencia, sin excluir a nadie, ¿no? Vuelve a repetir, todos juntos, cada uno como es, pero siempre mirando juntos hacia adelante, hacia la construcción de una civilización de armonía, de unidad, donde no haya lugar para esta virulencia, dice él, de la pandemia de la cultura del descarte, una idea que se repite una, otra y otra vez en el pensamiento de Francisco. Por eso quizás lo que más nos inspira de este lanzamiento y relanzamiento del Pacto Educativo es la idea de que la educación es un acto de esperanza, ¿no? Así lo dice él mismo en las palabras del 16 de diciembre de 2020. Ahí les voy a dejar el link, yo después les comparto este Power como para no insubir más tiempo, pero vuelve a tomar la idea de que la educación es un acto de esperanza, lo podemos escuchar de sus propias palabras. Yo me permito hacer un insight de algunas ideas de lo que significa recrear la educación y los desafíos que deberíamos asumir, y me gustaría transferirles a ustedes algunas preguntas que los educadores nos hacemos, ¿no? En este relanzamiento de la educación y en todo lo que el Papa nos inspira, nos preguntamos, por ejemplo, ¿qué lugar tiene la educación emocional en nuestros sistemas? ¿Estamos trabajando en la educación integral del hombre? ¿Trabajamos solamente sobre la cabeza o trabajamos considerando los sentimientos, la integración de sentimiento, cabeza y voluntad? Hoy los aportes de la psicología, de la psiquiatría, nos dicen la vida emocional es central y nos regimos mucho más por las emociones que por las ideas. Entonces, si no intervenimos en la educación de las emociones, no educamos al hombre integralmente y lo dejamos librado a sus propias pasiones sin educar a sus reacciones, ¿no? Y en vez de hacer o educar hombres proactivos, estamos dejando lugar a que florezcan personas reactivas, ¿no? La educación emocional está en el medio entre la proactividad y la reactividad. Qué importante tener en cuenta esto. La segunda pregunta que nos hacemos, o que yo me hago también y que les quiero transferir, es cuán integradas están la educación y la tecnología. La pandemia nos puso en situación, todos los docentes corrimos durante marzo, abril del año pasado a meternos en los sistemas, a conocer del Zoom y de tantas otras tecnologías disponibles, ¿no? Tuvo que pasar una pandemia para que revitalizásemos el valor de la tecnología y la inclusión en el mundo tecnológico, ¿no? Como una forma de una nueva ciudadanía. Este mundo global, interconectado del conocimiento, está todo disponible en la web, está accesible a todos, todos estamos formados como para acceder a ese conocimiento disponible, y cuánto estamos
interviniendo en la creación de nuevas tecnologías. ¿Qué lógicas rigen la creación de tecnología? ¿Solamente las lógicas del mercado, de la conveniencia de las ventas, o verdaderamente las necesidades del hombre en la realidad actual? Un tercer mundo de problemáticas que también quisiera compartir con ustedes es esta idea como finalista de que la educación debe servir para generar habilidades y capacidades eficaces para el mundo de hoy. Es muy interesante la visión de la educación por competencias, que es esta de las habilidades y las capacidades. O sea, el aporte de esta teoría, o digamos de esta corriente, nos hace pensar que las personas tenemos que educar no solamente en ideas, sino en capacidades, ¿no? En la resolución de problemas, en la intervención de las realidades. Todo eso es muy valioso. Pero a la vez, esta idea de la adquisición de habilidades y capacidades puede ser muy teleológica, ¿no? O finalista, o en todo caso utilitarista. Entonces también creo que los cristianos tenemos que revisar un poquito estos objetivos de adquisición solo de habilidades y capacidades. Y bueno, las dos que nos interesan mucho y muy particularmente es la educación y los valores, cómo integramos los valores a la vida educativa, a los trayectos formativos, a la experiencia educativa, y por eso qué importante que podamos producir en nuestros establecimientos o allí donde estemos experiencias educativas que nos enseñen o que enseñen valores, ¿no? Con el valor irreductible del testimonio, ¿no? De la vida que otros quieren leer. Y obviamente educación y fe. Francisco en otras oportunidades nos va a decir, la educación es un punto de encuentro y de un encuentro del hombre con Dios. Y a veces me pregunto si nuestras instituciones católicas producen ese encuentro, si se preocupan por generar esa experiencia de encuentro con Dios, ¿no? Creo que esta renovación de la educación pasa también por considerar estas cuestiones, y allí algunas preguntitas que creo que tendríamos que resolver también de la experiencia online. Uno escucha en todos lados decir, bueno, esta tecnología vino para quedarse. Bueno, ¿qué es lo que realmente debe quedarse de esta experiencia tecnológica? ¿Y qué es lo desechable de esta experiencia tecnológica? La pregunta de fondo es, ¿no será que relocalizamos el aula pero no renovamos nuestras prácticas? ¿No? Yo preguntaría entre ustedes, ¿no? Y para que se pregunten ustedes como docentes, si replicamos en la web lo que hacíamos en el aula y no renovamos nuestras prácticas, o cuánta sintonía o empatía logramos con nuestros estudiantes. ¿Verdaderamente la tecnología fue un vehículo de encuentro? Bueno, y allí es muy interesante analizar las prácticas, cuáles fueron verdaderamente valiosas, cuáles no lo fueron. En esto, la crisis de los valores nos plantea también la fatiga de los educadores, ¿no? La necesidad fundamental de estimular a los educadores, de formar a los educadores, de siempre inspirar a los educadores. Yo creo que Francisco comete esta gran osadía de inspirarnos una y otra vez para evitar la fatiga, para evitar el cansancio, ¿no? Para darnos nuevos horizontes. Por eso la necesidad de generar vínculos más profundos y que los educadores siempre querramos cultivar esos vínculos, ¿no? Por eso también las preguntas que me gustaría que si son educadores se hagan o compartamos: ¿cómo educamos para la libertad? ¿Cómo influimos sin manipular? ¿Cómo fomentamos la autenticidad de los alumnos? ¿Cómo traemos al aula y a nuestras prácticas la realidad de nuestros alumnos? Si hacemos ese encuentro entre lo que el estudiante trae y lo que nosotros queremos ofrecerle, si ese encuentro es virtuoso, si ese encuentro genera mayor fraternidad, ¿no? Por eso, como última pregunta, ¿no? Me merecería un retiro: ¿cómo romper el paradigma de la utilidad
y apostar por lo valioso, ¿no es cierto? No solamente educar para la eficiencia, sino educar para la valía, ¿no? Para el engrandecimiento de la persona. Por eso, una y otra vez, Francisco agradece los esfuerzos educativos, ¿no? Y nos vuelve a recordar que nuestra tarea educativa propende al desarrollo humano integral, al diálogo intercultural y religioso, a la salvaguardia del planeta y sobre todo al encuentro de la paz y la apertura al encuentro con Dios. Muy interesante, en diciembre de 2020 el Papa une el Pacto Educativo Global a los Objetivos del Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 y se anima a plantearle a la ONU la integralidad del pacto educativo para trabajar los objetivos del desarrollo sostenible de la Agenda 2030. O sea, me parece que el Papa también muestra cómo nos tenemos que meter en estos objetivos, pregnarlos e impregnarlos de esta mística que nos invita a fortalecer. Por eso yo quiero terminar con las palabras del mismo Francisco, que dice: es hora de mirar hacia adelante con valentía y esperanza, que nos sostenga por tanto la convicción de que en la educación se encuentra la semilla de la esperanza de la paz, de la justicia, una esperanza de belleza, de bondad, una esperanza de armonía social. Bien, me uno a ese deseo del Papa que intensamente nos invita a soñar, ¿no? En su sueño, el que plantea en Laudato Si, pero que sigue inspirándonos, y que esta idea de una educación integral que se meta verdaderamente en la realidad sea posible, y que sea posible en cada uno de ustedes, y también me lo deseo a mí, se lo deseo a mí y a todos, para que renovemos nuestros esfuerzos y nuestras ganas de llegar a ese encuentro de las personas con Dios, y que nosotros podamos ser vehículo para ello, ¿no? Bueno, hasta aquí lo que pude preparar, y quedó después abierta a preguntas y a lo que querramos debatir en el sector o en el momento de las preguntas. Rectora, muchísimas gracias por esta tan profunda, mostrando también lo que el Papa quiere hacer a través del Pacto Educativo Global, que también es sumamente importante para nuestra Iglesia. Así que ahora le damos el pase al padre Fabricio Alaña para que pueda continuar con su presentación, y ya después daremos paso a las preguntas, y que lo invitamos a que después puedan ir levantando sus manos para realizar las preguntas a nuestro expositor. Así que, padre, lo escuchamos. Y yo por ahora voy a compartir el PDF. Ok, gracias Joaquín. Doctora Rita, muchísimas gracias, excelente su presentación y sobre todo el entusiasmo, la pasión que puso con la aclaración de los conceptos. Muy claro lo que es el Pacto Educativo Global, lo que propone el Papa. Ok, yo voy a presentar ahora algo que lo van a ver ahora en estos momentos. Es un PDF, pero vamos a poner solo la carátula en primer lugar. Ese es el tema que voy a hacer, que voy a compartir con ustedes. El pensamiento social y político de Jorge Mario Bergoglio y Papa Francisco. ¿Ok? ¿Por qué desarrollo ese tema? Porque el hecho educativo en sí, antes del Papa Francisco, ya Paulo Freire en los años 70 decía: el hecho educativo tiene una intencionalidad netamente pedagógica. Eso es lo más importante. ¿Ok? Eso es lo mayúsculo, la pedagogía, pero tiene una intencionalidad simultáneamente ética y política. Y no se puede ser educador si no se tiene esas categorías claves para poder pararse delante de los chicos y guiarlos en un contexto de conflicto y dificultades, como los que se vivieron en los años 70 y los que se vive ahora. Por eso es la pedagogía de la esperanza la mejor manera de hacer educación. En ese contexto, el Papa Francisco, en todos sus documentos, y el Pacto Educativo en especial, es un acto político. ¿Qué es lo que está convocando el Papa Francisco? A todos los actores sociales, pero no está hablando de los grandes políticos, de las grandes personas que dirigen la sociedad, sino está hablando, de la gente de pie, de la gente que no puede ser ya meramente infantil, esperar que las soluciones le vengan de arriba, ni de un Dios ultraterrestre todopoderoso, ni de gente poderosa, sino
del común encuentro de las personas para superar sus necesidades. Desde aquí, entonces, el Papa está invitando a soñar una nueva sociedad. Y entonces, el Papa lo que está haciendo es un acto espiritual. El Papa lo que está haciendo es actualizar el proyecto de Jesús de Nazaret, el reino de Dios. Y sin mencionar mucho el reino de Dios, lo que está haciendo en todo momento es hablar del reino de Dios. Porque el reino de Dios, ante todo, no es, como decía hace un rato el video que nos presentaron, no es proselitismo. La evangelización no es bautizar ni sacramentalización. La evangelización es comunicar un mensaje de esperanza, una buena noticia. Es comunicar una nueva humanidad. Es comunicar el paradigma humano de Jesús de Nazaret, que nos revela la misericordia divina y la potencialidad humana de ser mejor, de ser distintos, de cambiar. En ese sentido, todos los documentos del Papa, para mí, y esto hablo como Fabrizio Laña, son de una intencionalidad política en el sentido de la gran política. Pero no va a haber gran política si no se hace la pequeña política, bien entendida y bien actualizada. En ese sentido, desde su primer gran documento, segundo, que sería el Evangelium Gaudium, el primero lo hizo con Benedicto XVI, desde el Evangelium Gaudium nos habla de acciones políticas concretas, sobre todo en el capítulo 4, la dimensión social de la fe, donde pone los 4 grandes principios para armar un proyecto histórico cultural de nación o un proyecto nación, el todo superior de la parte, la realidad superior a la idea, el tiempo superior al espacio y ante todo unidad. Son principios netamente sociales y políticos. ¿Ven? Y él dice, el Papa, estos principios tenemos que hacerlos pastorales, desde el Evangelium Gaudium. No hablemos de la Laudato Si, que es un tema netamente ecológico, pero ¿cuál es la crisis o cuál es la causa de la crisis ecológica? El modelo humano depredador. Y de ese modelo humano depredador hace que haya un sistema económico-social que destruya la naturaleza. Entonces, eso requiere una acción política, ecológica, espiritual e interdisciplinar. Es toda la propuesta de Laudato Si. No hablemos de Fratelli Tutti. La amistad, la política como amor social, la política como amistad social. Y la creación, ya en la Laudato Si, el proyecto para quienes están siguiendo Laudato Si, y sobre todo la plataforma Laudato Si, la idea es crear comunidades Laudato Si, que como nos decía Rita, tiene que haber personas, comunidades concretas que vayan generando ese nuevo estilo de humanidad, ese nuevo estilo de vida, menos depredador, menos consumista, más solidario, más humano. ¿Ok? Y eso mismo propone a nivel social y político en la Fratelli Tutti. ¿Ok? Donde pide la esencia es la relación, el encuentro, la cultura del encuentro versus la cultura del descarte. Y no va a haber cultura del encuentro si no hay comunidades abiertas, no meramente guetos. Entonces, esa es la propuesta de Fratelli Tutti. No hablemos de Querida Amazonía, que si bien es una propuesta netamente cultural, implica toda una manera distinta de gerenciar la iglesia, de llevar la iglesia, de crear comunidad y de crear una fe que se inculturice verdaderamente en el pueblo, en el ethos, en la sociedad. No hablemos de su libro, que es una entrevista maravillosa, pequeña, que no es grande, con Austin Eberhard, aquel segundo gran biógrafo, primero gran biógrafo para mí, el Papa Francisco, un gran reformador, aquel autor inglés, historiador inglés, católico, le sacó hace poco un pequeño libro que se llama Soñemos Juntos. Y en ese Soñemos Juntos, el Papa habla de la doctrina social de la Iglesia como clave de discernimiento para las concreciones políticas. Entonces, ¿qué es? ¿Cómo concretar el Pacto Educativo Global? El Pacto Educativo Global solo se puede concretar desde entender la educación como ese acto de esperanza, pero ese acto de esperanza que lo va forjando en el día a día, en la convivencia. Y entonces las escuelas tienen que ser microcosmo del gran cosmo social que queremos ser. O sea, si queremos sociedades democráticas, justas, participativas, sustentables, la escuela tiene que ser ese pequeño microcosmo donde se ejerza el respeto, la paz, la libertad, la capacidad de elegir, la capacidad de pensar, la capacidad de discernir, la capacidad de organizarse.
Eso deberían ser los códigos de convivencia, eso deberían ser las mediaciones que hay en la escuela, eso deberían ser los consejos estudiantiles y eso deberían ser papás, directivos y docentes con los chicos y alumnos creando esa sociedad que queremos. El país que queremos no lo vamos a imponer, sino que lo que tenemos es que ir creando. En ese sentido, por eso el Papa dice, estas lindas ideas no se aterrizan si no creemos un gran movimiento social por la educación. Ese es el pacto educativo social de la educación. Y Rita nos hablaba de las 7 grandes líneas de acciones que pide el Papa para concretar cómo hacer posible ese nuevo pacto, donde el foco principal es poner en el centro de la sociedad, como nosotros decimos los jesuitas, en el centro de la educación a la persona. ¿Cuál es el modelo de persona que quiero formar para, en función de eso, armar mis grandes mallas curriculares y mis grandes planificaciones, tanto macro como micro? ¿Okay? ¿Cuál es el modelo de persona que quiero formar? Y hay que poner a la persona en el centro. ¿Qué significa poner la persona en el centro? Entonces ahí viene todo un cambio que hay que escuchar a los chicos, que hay que escuchar a las niñas, que hay que escuchar a los padres no pueden ser enemigos, pero sobre todo en el punto 6 que Rita nos presentó, dice, hey, tenemos que reinventar la política, tenemos que tomarnos en serio, estudiar la política y lo social para poder entenderlo y recrearlo. El padre Arturo Sosa, superior de los jesuitas en todo el mundo, venezolano, primer latinoamericano que es superior de los jesuitas, sucesor de San Ignacio, él es politólogo. Él en 2017 a los delegados de educación en Río de Janeiro nos dijo, hey, ustedes tienen que animar en sus países desde el hecho educativo, desde las actividades educativas y espirituales, a repensar lo político. ¿Ok? Entonces, lo político, según la doctrina social de la Iglesia, desde toda la gran expresión que viene desde León XIII, es la alta forma o la forma de amor más grande que existe. Esa es la concepción de la política en la doctrina social de la Iglesia. ¿Ok? Por lo tanto, eso tenemos que hacerlo verdad. Entonces, ¿qué es lo que yo he hecho? ¿Por qué el Papa está proponiendo todas estas cuestiones en todos sus documentos, en sus discursos, en estos grandes documentos que le he seguido, pero hay muchísimos más en sus homilías, en sus encuentros, etcétera? ¿Ok? Porque es su vida, es su pasión, ¿ya? Y entonces es interesante ir viendo el desarrollo que hay de un Jorge Mario Bergoglio, jesuita, sacerdote joven, recién ordenado, profesor de universidad, espiritual, maestro de novicio, provincial de los jesuitas en Argentina, rector de la Facultad de Filosofía y Teología de los jesuitas en Argentina, el Máximo de San Miguel, donde estudiamos, el padre Ponce, yo y algunos más, por algunos años, y conocimos y convivimos en parte con Jorge Mario Bergoglio. Entonces vimos ahí en sus escritos y en su seguimiento, en sus propuestas, por qué él se ha metido a estudiar, a repensar la política y lo político, y por qué hoy es necesario. ¿Ok? Entonces, yo les invito en estos momentos a sentirse Julio Verne, cada uno de nosotros, cada uno de ustedes, hombres y mujeres, usar la imaginación y realizar un viaje. Vamos a ir a la Argentina en los años 70, a la Argentina en los años 80, a tratar de conocer a ese jesuita sacerdote, a ese jesuita profesor, superior provincial y superior de facultades, pero también después vamos a viajar a los 90 de la Argentina y vamos a conocer al obispo auxiliar de Buenos Aires, después arzobispo de Buenos Aires, cardenal primado de Argentina, y después llegamos al 2013, 13 de marzo del 2013, 1303-13, imposible olvidarnos, cuando lo eligieron Papa. Y desde ahí ha comenzado esta historia que viene de su vocación, de su biografía. Y la verdadera historia de una persona es la biografía. Y el verdadero pensamiento no es tanto lo que dice, sino cómo lo vivió, cómo lo practicó, cómo lo entendió, cómo lo socializó. ¿Ok? Y por eso es importante conocer. Si pasas a la siguiente, entonces, Filmina, yo voy a desarrollar en estos momentos como 5 grandes puntos, ¿ya? Si lo puedes hacer más grande para que todos lo vean.
Yo les voy a hablar de eso rápidamente para no cansarlos, ¿ok? Y vamos a hacer el punto de partida. Lo esencial es que partimos de una paradoja. Se necesita lo político, y ahí pues si bien vamos a viajar a Argentina, tú te vas a encontrar con Ecuador, y tú te vas a encontrar con la apatía que tenemos a lo político por el fracaso de lo político y de muchos políticos, pero ahí hay una paradoja, que es lo que el Papa nos invita en sus escritos, en sus estudios, en sus disertaciones. Pero vamos a entender el contexto y la experiencia originante, que eso es lo más importante, es decir, nada de esto para llevar y aterrizar a la propuesta ecuatoriana, a la necesidad del Ecuador de repensar, recrear, rehabilitar lo político, tenemos que tener una experiencia positiva, no podemos partir de una experiencia negativa, porque entonces lo negativo es que necesitamos evidentemente un psicólogo, un médico, un patólogo, porque estamos enfermos. Enferma está la educación, y por eso que el Papa dice que no podemos educar solo desde la patología, tenemos que educar desde la esperanza, desde la humanidad, desde el proyecto humano que queremos formar, ¿ok? Entonces, lo político es igual, y por eso es importante la experiencia originante, porque ¿por qué somos esencialmente políticos? ¿No? ¿Por qué estamos condenados? Decía Sartre, estamos condenados a la libertad, estamos condenados a ser políticos, estamos condenados a elegir, estamos condenados a decidir y estamos condenados a amar. Y eso es lo más grande del ser humano, eso es un desafío y no una experiencia frustrante. Vivir tan negativamente, tan pesimistamente, es deshumanizarnos, y eso es lo que estamos ahorita viviendo, y por eso la educación es un acto de humanidad ante todo. Luego yo voy a intentar, muy brevemente, pasaré rápido, les queda el PDF para que lo vayan más despacio. ¿Cuáles son las conceptualizaciones que el Papa nos lleva? Y el Papa nos va a plantear 7 conceptualizaciones, 7 conceptos. Alguno no será propio de él, pero lo maneja tan original que viene a ser casi de él, ¿ok? El punto 2 sería pues la parte más importante, porque es la parte ya más reflexiva, más pensante, más académica, pero tendríamos que aterrizarla nosotros, ¿ok? Y es interesante después aterrizar, ¿ok?, en propuestas y acciones. Todos los documentos del Papa terminan así. Mira la realidad y desde la experiencia espiritual, luego hace un análisis de la realidad y luego termina no con un juicio de la realidad, sino con una compasión sobre la realidad, un actuar sentiente, un actuar compasivo, misericordioso, ¿ok? Entonces, ese es el Papa Francisco, y esas son las propuestas y acciones que vamos a aterrizar de lo que hemos podido estudiar. Para llegar a conclusiones ya personales, estamos llamados a ser ciudadanos del mundo, ¿ok? La lectura de hoy de San Pablo, la segunda lectura, nos decía algo parecido. Somos ciudadanos del cielo. Ser ciudadanos del cielo es ser ciudadanos del mundo. El cielo es una metáfora interesante. No existe cielo sin tierra y no existe tierra sin cielo. Nos hace pensar siempre en algo más grande, por lo menos a mí. Entonces, eso es lo que voy a hacer, ¿ok? Iré rápido. Les queda el PDF, pero sobre todo les queda la tarea. Es decir, cómo podemos en el Ecuador rehabilitar los políticos, reencantarnos con los políticos y desde un acto educativo, ¿no?, en el día a día, cómo participar como sociedad en este nuevo pacto educativo que tiene que ir desde lo local hacia lo regional y hacia lo global. Hay muchas instituciones en el mundo, hay grandes organizaciones mundiales, regionales, pero si no nace en el barrio esa posibilidad de conversar los problemas reales, que gracias a la innovación pedagógica, a los nuevos modelos educativos, se puede hacer, un buen maestro sabe usar un ABP, un aprendizaje basado en proyectos, y es meter la vida en la escuela, y es meter los problemas de la escuela, los problemas de la comunidad, los problemas de la vida en el estudio, en la manera de entender del chico, en la manera de aprender, y es encontrarle pasión y sentido. Por eso no podemos hablar de fe si no transmitimos sentido a la vida, sentido por un mundo mejor, sentido por recuperar lo mejor del humano, su capacidad de relacionarse, su capacidad de vivir con.
¿ok? Entonces, esa es la propuesta, por eso he hecho esto. Ojalá les sirva. Disculpen si a veces suele ser muy académico. La bibliografía es grande, pero el libro que más, Diosito me lo puso ahí, buscando en internet, acabó de salir este año, un libro de la Universidad de Salta, Argentina. Fíjense que en el Ojicito lo hicieron en la Universidad de Salta, Argentina. Marco Gallo es el editor, y él hizo una recopilación de todos los escritos que más pudo encontrar en boletines, en charlas, en disertaciones académicas, en pronunciamientos a consejos o pastorales, diocesanos, políticos, etc. Entonces, donde sigue a Jorge Mario Bergoglio y termina con el Papa Francisco, ¿no? Yo he hecho una síntesis de ese libro, de las cosas que a mí me han parecido más interesantes para aterrizar el pacto educativo, para repensar lo político en el Ecuador de hoy, para hacer un lenguaje más común, ¿ok? El libro es mucho más grande, pero luego ese libro, sin la biografía de Austin Eberhard, este autor británico que les decía, el Papa Francisco, el gran reformador, no se va a entender ninguna propuesta política. Entonces, esos son los dos grandes paradigmas, más allá de algunos documentos que hay en la Civiltà Católica, ¿no? Que es el órgano del pensamiento del Papa Francisco, una revista llevada por los jesuitas en Italia, pero ahorita está muy asequible en español, te llega fácilmente a tu correo electrónico, y hay algunos documentos que han seguido justamente Diego Fares, un jesuita argentino, que dio clase en el Javier de Guayaquil, fue profesor mío, en el Javier, después en Argentina. Él es uno de los grandes que está con el Papa trabajando muchas de estas cosas. Él le revisa mucho de los discursos y le lleva a la biblioteca del Papa. Narvaja es un sobrino del Papa que también estudia mucho el pensamiento del Papa Francisco. Entonces, estos autores, junto con Antonio Espadaro, que es el director de la Civiltà Católica, estos autores están socializando el pensamiento del Papa Francisco en lo social, en lo político, en la manera de superar conflictos, en la nueva estructura de iglesia, y todo eso manifiesta la Civiltà Católica. Como ven, la documentación es inmensa. Yo he hecho una síntesis de 2 meses, por si acaso, y espero que sirva. Ok, ¿cuál es el punto de partida? Entonces comienzo con el punto de partida, la paradójica de lo político. Bueno, y eso es un tema local y mundial, no solamente de la Argentina y de la época de Bergoglio. Es la paradoja del ser y hacer política. Una de las paradojas más grandes que se está viviendo hoy en día, no solo aquí, sino que es un problema mundial, es el descrédito de la política y los políticos en el momento en que más necesitamos de ello. El pensamiento integrador y superador de antinomias, como es el de Jorge Mario Bergoglio, Papa Francisco, es que es una misma persona en diversidad de contextos, se fue formando y enriqueciendo desde la realidad que le tocó vivir como ciudadano argentino, creyente católico, convencido que los valores evangélicos pueden inspirar la convivencia y la construcción de la sociedad como lugar de encuentro, de acogida, impulso y desarrollo de libertades y posibilidades del individuo y la comunidad, característica que como jesuita y superior religioso después la confrontó y la enriqueció con los duros acontecimientos locales, regionales y globales que le tocó vivir. Es allí donde forjó su pensamiento social y político. De estos conflictos hablaremos más adelante. El pensamiento complejo, polar, simbólico, analítico y superador de Jorge Mario Bergoglio, que llegó a ser Papa Francisco, es el fruto de la esencia de su ser, de lo que es él, y llegó a descubrir en su camino existencial de toda su vida. Por lo tanto, su pensamiento, que ha ido evolucionando, es fruto de su biografía, más que sus estudios o diálogos académicos, que sí los tiene. Es una biografía existencial donde estará la matriz de su pensamiento social y político, más que en los autores modernos que desde el ámbito académico intentan rastrear, como el autor Borghesi, Jorge Mario Bergoglio, una biografía intelectual. Milano, Jacobok, 2017. Ven, o sea, están investigando de dónde le sale el pensamiento, de dónde le salen todas estas ideas. Y entonces están haciendo biografías intelectual. La de Bergoglio por ahí no va, para mí no. La de Bergoglio es una biografía existencial, desde su Argentina hasta ser papa. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el contexto
¿Cuál es el contexto y la experiencia originante? Entender los conflictos de la Argentina de los 70, los 80, entre el fenómeno del peronismo, las atroces dictaduras y la búsqueda de salidas democráticas, como lo trató de entender el joven sacerdote jesuita Jorge Mario Bergoglio, superior provincial a los 36 años, es una de las fuentes más privilegiadas que tenemos, más allá del necesario análisis de conceptos o ideas. Como nos dice el británico Austin Iberhart, en una de las primeras biografías más completas que salió en mayo del 2015 por la editora Géminis, en 1971, Bergoglio, junto con el padre Jacinto Lucy, teólogo y compañero de la orden jesuita, empezó a brindar apoyo espiritual a los líderes de un movimiento peronista llamado la Guardia de Hierro, en la Universidad de Salvador, que era jesuita en ese entonces, de la Compañía de Jesús. Ese vínculo salió a la luz tras la elección de Francisco y se dio por hecho que Guardia de Hierro se inspiraba en la organización fascista rumana del mismo nombre. Se llamaba así por la Puerta del Hierro, el monumento al noroeste de Madrid en cuyas inmediaciones vivía Perón su exilio. Y lejos de ser de derechas, estaba comprometida con mantener viva la plataforma original del peronismo en la década de los 40, basada en los obreros y muy comprometida con la justicia social. ¿Ven? Ahí tienen una experiencia. ¿Okay? En la Universidad de El Salvador existían 3 tendencias políticas. Cada una de ellas, repito, la Universidad de El Salvador era llevada por los jesuitas en aquel entonces, cada una de ellas con su propio capellán jesuita. La línea conservadora, favorable a la dictadura militar de Onganía y vista como un baluarte contra el comunismo y próxima al padre Alfredo Sáenz. Una segunda, vinculada al padre Alberto Sili, era el grupo de Montonero y defendía la revolución armada. Y la tercera, formada por los citados guardianes, activistas e intelectuales peronistas tradicionales y ortodoxos que preparaban terreno para el regreso de Perón. ¿Por qué 3 jesuitas optan por 3 visiones distintas de acompañar procesos sociales y políticos para construir un proyecto nación? ¿Dónde está la inspiración del Evangelio? ¿Quién tendrá la razón? Responder esta pregunta es pasar de un tema local a un tema global y a toda una historia de relaciones, fe y política que se ha vivido en la iglesia y en la sociedad, como en la conformación de los estados-nación, llena no de errores e ideologizaciones y manipulación del poder, sea político o religioso. Lo cierto es que ni el no creyente ni el creyente pueden ser un mero espectador cuando se trata de forjar un futuro que nos represente a todos y en donde podamos ejercer nuestros deberes y derechos como ciudadanos y expresar nuestras libertades y preferencias como humanos. Y mucho menos nos podemos quedar pasivos o sin palabras cuando vemos que jóvenes necesitan orientación y acompañamiento. El tema de fondo no es la relación fe y política. El tema de fondo de toda la propuesta de Jorge Mario Bergoglio, actual Papa Francisco, desde la unidad de su esencia de ser persona y desde la diversidad de sus contextos, donde aparece una personalidad concreta, nos enseña la necesidad de discernir las mejores opciones cuando se trata de construir un proyecto nación, donde se forja un pueblo desde lo mejor de él mismo, que tenga en cuenta su memoria, su cultura, su historia, para dejar un legado que inspire no solo ideas que son relativas, sino la solución a los reales problemas del pueblo, de la sociedad y del mundo. La gran convicción del sacerdote, del obispo y del Papa Francisco es que la Iglesia debe acompañar, discernir, orientar las realidades humanas que tienen sus conflictos en lo social y lo político. Entonces, el discernimiento político, social, histórico-cultural será la gran contribución de Jorge Mario Bergoglio y hoy Papa Francisco, que lo tiene reflejado en todos sus grandes documentos, Evangelium Gaudium, más que en homilías, discursos, investigaciones. En la Evangelium Gaudium, cuando nos habla de la dimensión social del creyente, de los 4 grandes principios filosóficos para construir un proyecto nación, que es un estudio que él hizo cuando estaba en Argentina muy joven, sobre Juan Manuel de Rosas, un prócer argentino de la época anterior. Entonces, desde ahí, él viene estudiando cómo
ayudar desde lo sacerdotal, desde el ser jesuita, a construir un proyecto nación. Entonces, ahí ustedes están viendo la gran influencia de Bergoglio para actuar. No, son las mociones espirituales. ¿Qué me mueve a mí realmente? ¿Qué le mueve a un político a dar un aporte que no busque solo mi interés personal, sino el bien común? El denso libro que hace Marco Gallo de la Universidad de Salta, Argentina, donde recopila discursos, artículos, homilías de Jorge Mario Bergoglio como provincial, como rector, como papa, etcétera, nos muestra o me sirve como evidencia de mi tesis en este artículo, que la misma persona, Jorge Mario Bergoglio, fue evolucionando su pensamiento social y eclesial en los distintos contextos que le tocó vivir su personalidad. Recordemos que después, más allá de los conflictos argentinos, la iglesia latinoamericana fue un aporte muy creativo cuando hizo la recepción del Vaticano II y nació Puebla, nació Medellín, primero Puebla, y toda una reflexión sobre la responsabilidad social en el momento de hoy. ¿Ven? Pero yo creo que es desde lo espiritual, porque Jorge Mario Bergoglio no es un académico de lo social, sino desde lo espiritual. Y en su artículo, en donde su guía espiritual, el padre Miguel Ángel Fiorito, en un artículo que está en este libro, Marcos Gali, dice: Criterios de Acción Política, Boletín de Espiritualidad de la Compañía de Jesús, número 64, la reseña que hace Marcos Gallo como introducción a este artículo sistematiza bien el criterio para una acción política que, como veremos, será humanizadora e integral. Este ensayo, delineando según el esquema ignaciano la lucha por la fe y la justicia, Bergoglio indica cómo la promoción de esta última, de la justicia para la Compañía de Jesús en Argentina, se encarna en una relación directa y personal con los pobres. El trabajo de los formadores, los responsables, deben poner en contacto a los jóvenes, futuros religiosos, con las llagas vivientes de Cristo. O sea, el artículo, ya, el artículo, ¿qué es lo que nos está diciendo? Bueno, dice más cosas ahí, pero si tú no estás en contacto con las llagas vivientes de Cristo, tú no puedes ni ser sacerdote ni ser político. Entonces, ahí tiene un criterio, la cercanía con, para poder pensar, para poder buscar soluciones. Ese es el punto de partida. Y entonces es una experiencia espiritual que te lleva a lo social y a lo político. ¿Ok? Yo quiero, ¿qué criterio podemos sacar con cierta claridad para el actuar evangelizador social y político? Es esta cercanía con las llagas vivientes, que es justamente la propuesta de Fratelli Tutti. La Fratelli Tutti, ¿con qué comienza? Con la parábola del buen samaritano. ¿Y con qué pregunta hace? ¿Quién es mi prójimo? Y la respuesta no es teórica, la respuesta es existencial. Entonces, hoy dejémonos de tantas teorías y acerquémonos al sufrimiento de la gente para narrar otra forma de entender la vida. ¿Ok? Pero busquemos pensar, busquemos soluciones. Yo quiero ir a las reflexiones y las conceptualizaciones, saltándome una serie de cosas que había escrito, porque por lo menos quiero mencionarlas rápidamente. ¿Ok? ¿Estas son reflexiones o son conceptualizaciones? Con temor y temblor, pues tampoco soy filósofo ni teólogo de oficio, mucho menos cientista social, pero sí me considero un estudioso de tales temas por formación, pasión y contexto que nos ha tocado vivir. Podríamos decir que una sí con certezas y otra no. Lo que más apunta es a reflexionar la vida para saber tomar decisiones discernidas. Sin embargo, manejará algunos conceptos los filósofos y teólogos que ha estudiado para contribuir a dar alguna pista que oriente al hombre y mujer de hoy. ¿Qué es lo que, se las leo rápidamente aquí, qué es lo que está proponiendo Bergoglio y el Papa Francisco? Es una necesidad de una antropología política. El tema es antropológico. Tenemos que recuperar nuestra dimensión humana y por eso hay que repensar lo político desde la antropología. ¿Ok? Pero lo más interesante es buscar no una síntesis de conciliación, no una reconciliación mediadora de dos extremos. Eso sería la peor respuesta. Eso sería un sincretismo mediocre. La verdadera síntesis superadora de conflicto es cuando tú mantienes los dos polos, no anulas a tu enemigo, sino que, como dice el Evangelio, ojalá lo conviertas en amigo, y si no lo conviertes en amigo, reza por él. En la vida social y política, la mejor manera de superar conflictos es respetando la alteridad y las diferencias, pero buscando soluciones de la casa común, del vivir juntos, de la apuesta social junta.
¿ok? Entonces, esa es la propuesta, es la síntesis superadora, no buscar una reconciliación de lo mediocre, ¿ok? Lamentablemente, el lenguaje griego es mucho más rico, nosotros lo hemos hecho muy, muy a lo nuestro y cada vez perdiendo la riqueza, ¿ok? Entonces, lo que estamos haciendo es una mediocridad cuando virtus, arete en griego, significa excelencia. Lo que se quiere buscar es la excelencia del humano, no meramente la mediación mediocre de unir dos extremos en el punto de equilibrio. No va por ahí. Esa es la síntesis. Y aquí tiene toda una teoría de un análisis de la cultura, sobre todo de su gran maestro, de su gran autor que él sigue para estas cuestiones, ¿no? Que es Romano Guardinis. Por eso es muy importante, la síntesis se consigue no anulando, no usando las categorías hegelianas o marxistas del conflicto, de las contradicciones. Porque si tú hablas de contradicciones, tú superas las contradicciones anulando uno de los dos polos. La sociedad trabajadora debe suprimir a los proletarios, deben suprimir a los capitalistas para que surja la nueva masa. ¿Vea? Entonces hay que suprimir a uno de los dos polos. En los análisis de Guardini que sigue Jorge Mario Bergoglio, Papa Francisco, es las polarizaciones. Él habla de síntesis polares, mantener la polaridad, la tensión y sobrellevarla, no anulando, sino sobrellevándola, y buscas una nueva síntesis. ¿Ven? Bueno, él, ya se me va el tiempo, me quedan pocos minutos, pero esa es la tesis principal de su propuesta, que lo une con el discernimiento y que lo une con otro gran jesuita, Gastón Fersart, la dialéctica y los ejercicios espirituales. Es decir, la experiencia y el análisis de Francisco es netamente espiritual y su propuesta es netamente evangélica. Solamente hablando con los fariseos, hablando con los escribas, los grandes expertos y autoridades religiosas, a quienes Jesús, según los textos, criticó, pero también los amó. Porque si Jesús no los hubiera amado, no hubiera aceptado la invitación a la casa de los fariseos ricos. Y lo aceptó porque también quería integrarlo, pero criticándolo y aceptándolo como es, pero invitándolo a superar sus cosas. Y por eso hubo un Mateo que se convirtió después, un Leví que se convirtió después en Mateo. Esa es la síntesis superadora, ¿ves? ¿Okay? No la anulación de contradicciones, sino las sobrellevar tensiones. Esa es la propuesta de Gastón Fersart en los ejercicios espirituales, en un libro famoso, y de Romano Guardini en los análisis de la cultura, ¿ok? En el PDF que les dejo, lo trato mucho más, hago la síntesis que hace Bergoglio de Guardini ahí. ¿Ok? La doctrina de la Iglesia, como la expresión, sobre todo, los conceptos fundamentales de la doctrina social de la Iglesia tienen que ver con el principio de subsidiariedad, con el principio de solidaridad y como la política, como la expresión más alta de amor, ¿ok? Eso es esencialmente es lo que él trata de asumir de la doctrina social de la Iglesia como aporte desde la perspectiva creyente, como parte de un todo al cual tiene derecho a decir su palabra. Y él hace varios análisis en ese libro de Gallo maravillosos, ¿ok? Los grandes aportes, los grandes conceptos de la doctrina social de la Iglesia es tener en cuenta a los pobres, el bien común, el destino universal de los bienes y la solidaridad y la subsidiariedad que Francisco, ya como Francisco, más allá de ese gran análisis que hace de los distintos papas que han aportado la doctrina social de la Iglesia, los resume en las 3 T: techo, trabajo y tierra. Esos son los principios universales del destino universal de los bienes, que todos los conceptos de la doctrina social de la Iglesia deben aterrizar y concretarse en las acciones políticas y sociales de los cristianos, de los políticos y de los hombres y mujeres de fe. ¿Ok? Entonces, pero el gran aporte es el discernimiento. ¿Qué significa discernir? Significa pensar nuestras decisiones y nuestras acciones no como un cálculo meramente racional, sino estar atentos al espíritu. Ese es el discernimiento. No es un análisis de fuerza, no es un análisis meramente racional que tiene su paso, pero la decisión no se puede tomar si tú no sientes bien las emociones profundas en donde es el espíritu el que te va guiando. Tú tomas la decisión, tú eres el líder, pero al final el líder es guiado por el espíritu. ¿Ok? Entonces, eso es lo interesante y ese es el concepto, el aporte espiritual a la acción política. Por eso él va a decir, ¿qué es la política?
Y la política no es el arte de los posibles, la política no es como ese bello concepto Juan Pablo II que dijo que era el uso legítimo del poder para el bien común. No, la política para Bergoglio es el arte de las mediaciones, porque se trata de las relaciones. El político ante todo es un ser de relación. La Fratelli Tutti lo desarrolla mucho mejor. Entonces, el arte de las mediaciones para buscar en las relaciones el encuentro y la solución a los conflictos. ¿Ven? El concepto profundo de pueblo, que lo rescata también la Fratelli Tutti y que ha sido muy estudiado por Juan Carlos Escanone en un libro que se llama La teología del pueblo, la teología del Papa Francisco, es un concepto muy interesante, es un concepto de una crítica severa al populismo, pero una asunción, un asumir verdaderamente las verdades profundas del pueblo. Y nuestro pueblo ante todo tiene un etos cultural, y ese etos cultural es una trascendencia. Y por eso lo más importante del pueblo es su capacidad de identidad y pertenencia que le da la religiosidad popular. Y la religiosidad popular entonces se convierte en el factor liberador, humanizador de luchas, esperanzas y organización. Y esos son muchos movimientos en Latinoamérica de las comunidades de base y de los grupos políticos, ¿ok? Bien, esas son las categorías salvíficas. Por eso el Papa Francisco habla mucho en varios documentos, sobre todo en la Evangelii Gaudium, del pueblo fiel de Dios. ¿Ven? Luego viene que ese pueblo fiel de Dios, y aquí asume la categoría de Paul Ricoeur de identidad narrativa. Ese pueblo solamente tú lo puedes entender caminando, contando historias, narrando historias, ¿ok? Por eso el mito no es negativo, el mito es la profundización de una verdad, es el desvelamiento, aletheia en griego, de la verdad profunda del ser y de la vida, y no la conceptualización luego de fenómenos o epifenómenos que intentas controlar o manipular. Por eso lo que da identidad a un pueblo es la capacidad de contar historias, su narración, ¿ok? Eso es lo que nos da pertenencia. Por eso soy ecuatoriano, soy argentino, soy chileno, me siento católico universal, pero desde lo particular. Mientras más raíces tengo, más universal soy. No se trata de quedarte en pequeños guetos, la Fratelli Tutti también te lo dice, ¿ok? Pero el concepto fundamental, no original, pero que lo hace creativamente es el de la política, ¿ok? Bergoglio el Papa, en quien hemos dicho hay una continuidad de personas, nos habla y nos invita a rehabilitar la política, formar al político, rehabilitación que en varios documentos inspira no solo desde su experiencia local, sino desde lo que en el mundo está aconteciendo, ¿ok? La política, decía, es el uso de Juan Pablo II, es el uso del poder legítimo para la consecución del bien común. Los obispos franceses hablaban de que la política es una obra colectiva humana, pero para Bergoglio, la comprensión de él de la política es que puede delinearse como el arte de la mediación, de la capacidad de dominar los procesos históricos, no de manera contingente, sino a largo plazo, sin obsesión de obtener rápidamente resultados. El tiempo es superior al espacio. Ese es el principio que les decía hace un rato, ¿no? Es decir, repito, y aquí está el concepto original propio de Bergoglio, la política es el arte de la mediación, la capacidad de dominar los procesos históricos no de manera contingente, sino a largo plazo, sin la obsesión de obtener rápidamente resultados. El político es el que sabe manejar el arte de los 4 principios en la construcción de un proyecto común. ¿Qué es lo que al final propone Bergoglio? Si puedes ir a la última página, propuestas y acciones, página 13, por favor. Ahí yo les invito, si puedes, a la 13, a ver claramente, al terminar la Fratelli Tutti, el Papa propone 8 cosas bien concretas, ¿ok? Una reforma a la Organización de las Naciones Unidas, la 13. Exacto, un poquito arriba, ok. Propuestas concretas del Papa Francisco, un poquito arriba. ¿No? Una reforma a la Organización de las Naciones Unidas como la arquitectura económica y financiera internacional. ¿Ok? Aquí está, donde dice una reforma a las Naciones Unidas, en el número 173 de la Fratelli Tutti. La importancia de pactos y consensos, número 220. ¿Ok? Esta es la manera de concretar todo lo que está diciendo. Necesitamos pactos y consensos. ¿Qué es el Pacto Educativo Global? Pues la necesidad de unirnos y llegar a consenso sobre qué es la educación, pero en función de qué sociedad queremos. Si sigues bajando, todavía es posible optar por el cultivo de la amabilidad,
¿no? La amabilidad como virtud, no meramente como una cualidad, sino como virtud, y como superando a la solidaridad, porque la solidaridad en el fondo es como una responsabilidad. La amabilidad tiene que ver con la empatía, con ese manejo de las emociones que nos pedía Rita en la educación, tanto en los centros educativos como en la sociedad. Esa es la clave para la creación de comunidades amables, hospitalarias, acogedoras, ¿ok? El protagonismo de los movimientos populares, ¿ok? Hoy es muy difícil sostener los criterios racionales madurados en otros siglos para hablar de una posible guerra justa. Nunca más a la guerra. Y con el dinero que se usa en armas y otros gastos militares, construyamos un fondo mundial. ¿Ven? O sea, la Fratelli Tutti termina y aterriza con propuestas concretas. Sin embargo, yo quiero, si le puedes hacer más grande y bajar un poquito más, en donde dice primero, la política está enferma y hay que rehabilitarla. El Papa propone 5 propuestas, exacto, más abajito si puede, más abajito. A eso, donde dice primero, más. Primero, la política está enferma, ¿ok? Y hay que rehabilitarla. La enfermedad es un nominalismo formal, que en palabras de los no expertos, puros conceptos alejados de la realidad cuando no son las puras promesas de campaña que no se cumplen. Entonces, el camino es el de los nominalismos formales. ¿Y qué es lo que pide el Papa? Pasar del nominalismo a la objetividad armoniosa de la cosa, un camino de creatividad, buscar la armonía creativamente. Si seguimos dando, el segundo manera para rehabilitar la política, el segundo sendero, es desde el desarraigo, la falta de identidad y pertenencia con el pueblo, que siguiendo una obra crítica de Borges decía, los argentinos somos europeos desterrados. Esto exige repensar la cultura y la cultura política e ir a las raíces constitutivas del ser, del pueblo y lo político al servicio del pueblo. Hay que caminar el camino de la memoria, de la atención entre la pertenencia y la labor que tengo que hacer, entre la coerción y la impulsividad, entre el marco de seguridad y el riesgo. Estos son los senderos para rehabilitar la política, que es otro de los grandes discursos que está sintetizado en Marcos Galle. El tercero, salir del desarraigo, que me hace buscar refugios, salir de esos refugios culturales, ideológicos, y llegar a la trascendencia que funda. O sea, caminar al aire libre, pensar en una utopía, es forjar un futuro. La utopía funda, como lo expresaba Santo Tomás de Aquino, es más fuerte la causa final, la que me atrae, que la causa eficiente, la instrumental que me originó. Es superar la tensión, inmanencia y trascendencia. Hay que evitar el retornismo al pasado y forjar un futuro donde se vea la evolución del ser. El ser humano crece y está llamado a ser más, pero no retornando al pasado, sino valorando el pasado, como el doctor nos decía Pazmiño al principio, como fuente maestra de la vida, pero no para volver a hacer lo que se hacía antes, sino para recrearlo y agradecer la historia vivida anteriormente. El cuarto sendero es pasar desde lo inculto de una situación de crisis al señorío del poder. La vocación política exige ungirse del señorío, ser señor de sí, nos dice San Ignacio a los jesuitas, a los que quieren ser jesuitas. Tienes que ser señor de sí. ¿Okay? El político tiene que ser señor de sí, señor o señora de sí. Quinto sendero es superar los sincretismos, pasar de un sincretismo, que yo ya se lo mencioné hace un rato, conciliador, hacia la pluriformidad de la unidad de los valores, desde la puridad nihilista a la capacidad de límite de los procesos. Recuerden que la figura que el Papa más analiza en la sociedad, para entender la sociedad y para desarrollar la sociedad, es el poliedro. Ver el prisma del poliedro desde distintos ángulos, realidades distintas, pero la unidad. ¿Ok? Entonces, si vas a la conclusión, por favor, baja un poquito más. Estos son como pautas concretas. Las 8 propuestas de la Fratelli Tutti para aterrizarla y hacer realidad la Fratelli Tutti, y los 5 senderos para rehabilitar la política. Son 2 discursos, 2 documentos distintos que nos pueden ayudar a rehabilitar la política en el Ecuador, a repensar una mejor manera de hacer política en nuestro país, a buscar la solución de conflicto desde los distintos poliedros, armando un todo, que los indígenas, que los trabajadores, que los socialistas, que los capitalistas. Todos tenemos que entendernos, todos tenemos que sentarnos en la mesa común, pero desde la igualdad de condiciones y oportunidades y desde la igualdad de esperanza de salir adelante todos juntos.
Si queremos hacer política como expresión del amor, el rescate de tus valores, de lo mejor del humano, respondiendo a las preguntas claves de la vida, ¿quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? Esta síntesis apretada del pensamiento social y político de uno de los líderes humanos y religiosos de nuestros tiempos nos puede ayudar muchísimo. En este trabajo hemos dejado hablar al mismo Bergoglio Francisco desde la diversidad de fuentes consultadas. Debo reconocer que en mi biografía personal, al convivir con Jorge Mario Bergoglio por un año y con la gente que él formó por más de 5 años, no llegué a conocer su persona, me quedé en una personalidad, que es otro tema que él tiene. Una cosa es la persona, otra es la personalidad. Recuerde que persona es máscara, prósopo en griego. ¿Ok? Entonces, no llegué a... Te me fuiste. ¿Ok? A ver, te me fuiste. No llegué a conocer en las conclusiones, claro, más abajito. Me quedé en su personalidad. Te me subiste. De nuevo subiste. ¿Ok? ¿Qué es lo que necesitamos entonces? Conocer la realidad y no fantasear. Cuando toque hacer propuestas, conocer la realidad y no fantasear. Esto será solo posible si se sabe manejar las antinomias o tensiones propias de la condición humana, que para un religioso como Jorge Mario Bergoglio tiene que ver cómo hace la realidad, la fe en la vida de todas las personas y los pueblos. Esa inculturación solo será posible si no se pierde el horizonte de universalidad, de salvación y la vivencia de una globalización que hay que hacerla humana y no solo económica. ¿Ok? Esas son las grandes preguntas, esas son las grandes propuestas, ¿ok? En el fondo, el gran aporte de esta alternativa es repensarse frente a diversos contextos, por más difícil que sean. La memoria y el reconocimiento de sus raíces son claves. Desde allí se elevará a las grandes alturas de las utopías posibles, que no son ideologizaciones. Lo que más propone en los análisis de Bergoglio y de Francisco es superar la ideología, tener contacto concreto con los que sufren, con los que necesitan sentido a la vida. Esas son las llagas vivientes de Cristo, que para el creyente es todo hombre o mujer que sufre indistintamente de su condición social, política o religiosa. Somos ciudadanos del mundo. Ya los antiguos decían, nada de lo humano me es ajeno. ¿Ok? Esa expresión de somos ciudadanos del mundo, nos dice San Ignacio de Loyola, lo cita, y nosotros, a todos nuestros alumnos, expresión de la bella frase que nos dio para los educadores ignacianos del Padre Nadal, ¿ok? El mundo es nuestra casa, ¿ok? Bien, pues me gustaría decir mucho más. Yo creo que en la Evangelium Gaudium, en el número 220, el Papa Francisco nos invita a convertirnos en pueblo. Y eso requiere un proceso constante en el cual cada nueva generación se ve involucrada. Es un trabajo lento y arduo que exige querer, integrarse, aprender a hacerlo, a desarrollar una cultura del encuentro en una pluriforme armonía. Esa es la política.